pero no me caben dudas que a muchas de las locuras que nos permitimos hacer con la columna tienen su inspiración o su referencia en Sí, analizar. sí, es correcto. Tratando de ser un poquito más precisos, nosotros abrevamos más en el situacionismo, pero el situacionismo de algún modo La toma consecuencia. los preceptos de Dada y los reformula, entendiéndolos más con una finalidad un poco más política. Cuando digo política, no política ideológica, sino política dentro de la práctica de lo social. Generar disrupciones y jugar con ese gesto iconoclasta, como para construir pensamiento. En cambio, Dada no quería construir conceptos, de algún modo, quería desarmar nada más, ¿no? Estaba en un proceso de deconstrucción. El situacionismo rompe, como toda la vanguardia, siendo que Dada también es vanguardia, rompe, pero tiene una voluntad eminentemente política, ¿no? De algún modo recuperamos quizás ese espíritu del situacionismo dentro de la columna de Urrutia. Perfecto, y vamos a Proyecto Filoctetes, entonces, ¿qué les parece? ¿Sí? Pensando un poco en el arte por fuera de los lugares legítimos, el arte en el espacio público y demás. Cuéntanos un poco el proyecto, cómo surge. Yo acá tengo unas imágenes también que me interesa que compartamos. Cómo surge, qué consiste, cuál fue el impulso, la idea rectora. Bueno, lo voy a sintetizar un poquito yo, lo más rápido posible, porque llevaría mucho tiempo explicarlo bien y quizás vos, Maricel, me vas complementando lo que va quedando afuera. El proyecto nace en el año 2000 a partir de lo que es la crisis del menemato, quiero decir, la irrupción del liberalismo dentro de la experiencia socioeconómica de nuestro país, que destruye la producción nacional, elimina cualquier cantidad de fuentes de empleo, destruye la educación, el sistema educativo, etcétera, etcétera. Esto es previo a la aparición del último estertor del liberalismo, que fue el macrismo. Mucho antes, en la década del 90, el señor Menem y su séquito destruyó el país de manera asombrosa, y una de las consecuencias que a mí me llamaron la atención en términos de urbanidad, o de urbanismo, mejor dicho, fue la aparición de los indigentes o de las personas en condición de calle viviendo en la vía pública, cosa que hasta ese momento en en Buenos Aires al menos, era un hecho desconocido y al mismo tiempo era bastante distintivo en relación de las otras capitales de Latinoamérica, en donde los habitantes de calle existían mucho antes que existieron en Buenos Aires. Pero no tanto fue la aparición dentro del paisaje de la ciudad, sino qué rápido nosotros naturalizamos ese paisaje como parte de él. ¿Qué se va a hacer? Es el capitalismo, no se puede hacer nada. Y entonces asumimos dentro de la arquitectura de la ciudad que el habitante de calle era una consecuencia lógica de las condiciones de producción del capital, y que no se podía hacer otra cosa. Y a mí me llamó la atención qué rápido que yo internalicé eso y acepté. Y dije, bueno, ¿qué respuesta puedo dar como artista? Entonces, y qué rápido invisibilizamos eso. Al principio nos llamó la atención y colaborábamos de algún modo, asistiendo, dando una moneda, etc. Después se hizo tan habitual que empezamos a esquivarlos y después los invisibilizamos, dejamos de verlos como tal. El proyecto lo que tenía como voluntad era visibilizar en términos estéticos y no en términos políticos. Era un proyecto esencialmente artístico, lo que pasa que puesto dentro de un espacio, del espacio público, deviene político per se, pero no tenía una función política, es decir, no quería ser como el Teatro Invisible de Augusto Boal, que quería disparar una situación política, sino que quería quedarse dentro del terreno de las artes y desde las artes discutir la política, pero desde las artes. Y el proyecto consistió en ubicar 25 muñecos, lo que estamos viendo ahora al lado del policía y al lado del perro. Es un muñeco hiperrealista, vestido de látex, donde se veían las manos, la cara y el pelo. Eran 25 muñecos que se distribuyeron en 25 lugares de la ciudad de Buenos Aires en noviembre del año 2002, simulando ser personas en situación de calle, algunas accidentadas, algunas en posiciones medias extrañas, que
hacían que el tejido urbano de los transeúntes llamase la atención sobre esos cuerpos. Y a partir de ahí se desataban una serie de situaciones. Los muñecos estaban emplazados en lugares muy paradigmáticos, de algún modo que tenían representación social o representación simbólica de la ciudad, ¿sí? Teatro San Martín, la Plaza Congreso, Acoite y Rivadavia en Caballito, en Belgrano, en Cabildo y Juramento, en el Palacio de Tribunales, etcétera, etcétera, habían sido elegidos esos lugares y habían sido ubicados a las 7 de la mañana de determinado día al mismo tiempo, y había un equipo que filmaba y un equipo que documentaba fotográficamente y alguien responsable, como este chico que estaba mostrándole los permisos al policía de el cuidado del muñeco, porque el muñeco se lo llevaban, lo rompían, lo detenían. De hecho, hubo una anécdota muy divertida que uno de los muñecos hubo que sacarlo de la comisaría en Chacarita porque se lo habían llevado preso. Y estas eran las anécdotas menores porque hubo piñas, trompadas, mucha agresión, la presencia de las ambulancias, de la policía, si bien estaba todo avisado, venían. Y de algún modo eso generó un caos en la ciudad, una irrupción desde la práctica artística de una situación que devino en muchas consecuencias, básicamente las coberturas de la media, básicamente la búsqueda de disciplinamiento, diciendo esto no es arte, esto no se puede hacer, desde todos lugares, ¿sí? Desde la media, desde los mismos participantes, desde los transeúntes, etcétera, que buscaban volver al arte a su lugar. Este no es el lugar para el arte tiene su lugar y por lo tanto no rompan el contrato y no rompan las pelotas, hagan arte donde corresponde y no en este contexto. Esta experiencia se replicó en 3 ciudades más del mundo, que fue en Cracovia, en Polonia, en Berlín, en Alemania, y en Austria, en Viena, a lo largo entre el 2002 y el 2007. Y es un proyecto que Maricel ahora puede hablar un poco acerca de él, porque Maricel decidió rescatar el archivo. Nosotros tenemos mucho material compilado de todas esas experiencias, mucho, pero cuando digo mucho, en muy diferentes soportes, y Maricel este año, ya desde el año pasado, tenía el proyecto y lo empezó a vehiculizar este año, que es armar lo que se llama el archivo Filoctetes, y le paso la palabra a Maricel para que explique un poco en qué consiste. Sí, también voy a tratar de ser breve, Blas, porque este proyecto dispara unas preguntas que después atajate todo el caudal de información que viene con las respuestas, ¿no? Pero yo participé de este proyecto como productora artística y justamente como responsable de la documentación. La primera edición del proyecto Filoctetes fue hace 20 años, o sea, yo era no solamente muy jovencita, sino una artista en formación, y con Emilio, digamos, empezábamos a recorrer un camino juntos. De alguna manera este proyecto fue un proyecto bisagra, que yo creo que definió la forma en la que nosotros íbamos a ser una pareja de artistas o una pareja artística, y íbamos a producir nuestros espectáculos a futuros, porque fue un bautismo de fuego este proyecto. Como bien contó Emilio, nosotros no solamente recibimos una serie de apoyos, de apoyo y agresiones en dosis similares, tanto en la calle como por parte de los medios y del ambiente también artístico. Entonces, ahí se nos